Bueno, vamos a hacer un resumen para los que tengan que dar un examen de derecho romano, los principales puntos al respecto. Derecho romano, conjunto de normas que regulaban la vida romana, ¿no? Entre los romanos. Esto fue en mediados del siglo V. Salen las 12 tablas, ¿no? Estas 12 tablas nacen en la República. Como conocemos, Roma tuvo etapas, ¿no? Esta fue la de la República. Luego los pretores enriquecen estas 12 tablas y en la época imperial romana ya pasa a codificarse. Se codifica en el código teodosiano, hermogeniano y gregoriano. Hay más normas y esto, a partir de estas codificaciones, se organiza ya en la época también imperial con Justiniano, ¿no? Más o menos en el año de 527, en el Ius Corpus Civiles, en el que nace el derecho privado, ¿no? El cuerpo del derecho civil. Tenemos que la clasificación por su función del derecho. Tenemos el derecho público, que es el derecho que regulaba, ¿no?, a los magistrados, al Estado romano, y el derecho privado, ¿no?, que regula la vía privada de los ciudadanos romanos. Tenemos el ius naturale, el derecho de gentes y el derecho civil o ius civil, ¿no? En el natural hay leyes inmutables como el derecho a la vida, emana de la voluntad divina, estén o no escritas, estas se respetan. El derecho de gentes, estamos hablando de ciudadanos extranjeros, y el derecho civil, de los derechos del ciudadano romano. Posteriormente se juntan el derecho de gentes y el derecho civil, el ius civile, para hacer el derecho civil, ¿no? Luego tenemos que hay un derecho escrito y un derecho no escrito. El derecho escrito es el de las leyes, que se da en los plebiscitos, en los senados consultos y en las constituciones. Y el derecho no escrito son parte del majorum, ¿no?, que es el derecho consuetuinario, que es el derecho a las costumbres. Luego tenemos el derecho civil y el derecho honorario. El derecho civil busca dinamizar las leyes, el derecho honorario deriva de los magistrados, ¿no?, emperadores, senadores, de toda autoridad, el derecho honorario. Entonces, en Roma también tenemos el fas y el lex. El fas tiene que ver con el derecho divino y el lex con la ley originada por los hombres. Vemos dentro de los orígenes de Roma que están constituidos por los etruscos, que están al norte, los latinos, de los cuales heredamos el idioma, que están en la parte media de lo que es ahora Italia, y los griegos, de los cuales heredamos la cultura, y la filosofía y la ética griega, ¿no? Un poco hablando de la historia, tenemos el derecho primitivo, que habla del... Aquí encontramos el código de Urnamú, que es el más antiguo, ¿no?, que estaba escrito en unas piedras antiguas. En la época romanizadora ya vemos que están las 12 tablas, las codificaciones, la codificación de Teodosiano, Hermogeniano y Gregoriano, y luego ya con Justiniano el Ius Corpus Civile. Luego pasamos al derecho visigodo. Los visigodos al final terminan conquistando Roma, pero aquí hay un tema importante, ¿no?, que estos adquieren las normas romanas, que es lo que se llama el derecho vulgar, y existen también estas tribus germánicas, ¿no?, que ocupaban estos territorios visigodos. El tema es que los visigodos luego conquistan a los romanos. Al conquistar a los romanos adquieren, para que se puedan ellos regir, adquieren el derecho romano y bueno, luego los conquistan los musulmanes, ¿no?, los visigodos, a los visigodos. Por eso que los españoles tienen mucho de la cultura musulmana, ¿no? Luego se da un periodo de diferenciación jurídica. Entonces estamos hablando del derecho primitivo, la época romanizadora, luego el derecho visigodo, luego una diferenciación jurídica, que es justamente cuando los conquistan los musulmanes,
hay una gran diferenciación jurídica entre cómo solucionaban sus problemas los musulmanes, que era básicamente religioso con el Corán, y el derecho que luego ya sería el derecho romano, ¿no? Que tiene otro origen. El derecho común, que busca la igualdad de las personas, y luego pasamos a una etapa constitucional y de codificación, que es con el Código francés de 1804, que es la fuente del derecho peruano para 1852. ¿Ok? Entonces, existe una recopilación de normas que permiten la argumentación. Esta recopilación de normas la hace Savigny por el lado de Alemania con la Escuela Histórica del Derecho, ¿no? Eduardo Hinojosa por el lado español hace también esta recopilación de normas, y Jorge Basadre por el lado de Perú. Jorge Basadre Groman, padre, hace una recopilación de la historia peruana de las normas, y luego su hijo Jorge Basadre, que también hace hijo, ¿no? Jorge Basadre hijo también hace una recopilación, pero ya más centrada en el derecho. Justiniano fue en la época del imperio de Roma, en la época imperial, fue el que dio el Ius Corpus Civile. Era Justiniano emperador romano de Oriente, ¿no? Lo que es el llamado también bizantino, ¿no? En cuanto a Mesopotamia, en Mesopotamia sabemos que se inventó la escritura. Aquí también se vio este código de Ur-Nammu, que es de 2000 años antes de Cristo. Hablaba acerca de las indemnizaciones, ¿no? Si en el caso de se basaba en delitos sexuales, indicaba que si violas a una esclava tenías que indemnizar con cierta cantidad de plata, unos cuantos gramos era. Y si violabas a una persona que no era esclava, tenías que indemnizar con mayor cantidad de dinero. También tenemos el Código Hammurabi, que también se habla de aquí de lo que le pasa a la esposa adúltera, ¿no? Tenemos los hititas, también dentro de estos derechos primitivos, que era muerte por violación, si hay daños a mujer embarazada, pago por posesión de alguna esclava fugitiva, y particularmente el castigo de la zoofilia, los hititas, ¿no? Que depende del animal con el cual tenías algún tipo de relación sexual, tenías los castigos que iban desde el pagar, ser exiliado o no poder ver al rey, ¿no? La época de la monarquía de Roma, en la época de la monarquía tenemos las 12 tablas, y en la época imperial, como hemos señalado, ya los códigos. ¿Ok? Entonces pasamos ya a hablar de otro punto dentro del derecho romano, que es la posesión. Los esclavos eran cosas, no res. Entonces el plebeyo que no paga se convertía en esclavo, los hijos de esclavos eran esclavos, y el pueblo enemigos de Roma, que eran conquistados, también iban a ser esclavos. La emancipatio era una forma de transmitir la propiedad, ¿no? Propiedad de la res o cosas, ¿no? Sujetos de derecho. Los sujetos de derecho en tiempos romanos era el concebido, que tenía derechos patrimoniales, las personas individuales o físicas, el sui juris, que eran independientes, que tenían que ser mayores a 25 años y emancipados de su padre. El padre lo tenía que emancipar, incluso teniendo familia. Sí, algunos eran alien juris porque necesitaban esta emancipación, ¿no? Lo que actualmente sería para un mayor de 18 años. Bueno, entonces, dentro de estas personas individuales y físicas están los sui juris, los alien juris, que eran todos los dependientes, y las mujeres, que también eran siempre dependientes, ¿no? También dentro de estos sujetos de derecho, el concebido, personas individuales o físicas, están las personas morales, que su interés era social, no era lucrativo, ¿no? Digamos, municipios, corporaciones, fundaciones. El fin de la persona física, cuando dejaba de ser persona o ciudadano romano, ¿no? Cuando se daba la capitis diminutio máxima, ¿no? Cuando te vas de esclavo, debes y no pagas, ¿no? Capitis diminutio media,
cuando cambias de familia, y capitis diminutio mínima cuando cambias de ciudad. Entonces como que se va degradando, ¿no? Y bueno, también se pone fin a la persona física con la muerte, ¿no? En el caso de los alemanes era un poco diferente. Eran libres a los 15 años y podían levantar una espada y un escudo. Habían semilibres, esclavos y siervos. Los siervos eran, se tomó también esto en la Edad Media, que como una retribución a alguien le salvó la vida. Puede ser que haya estado en una guerra, ¿no? Y entonces yo elijo ser siervo porque tengo un salvador, ¿no? En tiempo con los visigodos, como estábamos comentando, eran seminómades, ¿no? Isidoro de Sevilla es un obispo de Roma, importante porque ayuda a que los visigodos puedan hacer sus leyes, ¿no? La idea era que los romanos ayudan a los visigodos a hacer sus leyes y ellos protegían las tierras de los romanos en territorio visigodo. Y este derecho romano se llamó derecho vulgar. ¿Qué pasa si en la guerra te capturan y escapas y regresas y ya tus bienes han sido vendidos, han sido entregados? Entonces se da lo que es el post-limitium, ¿no? El post-limitium en el que tú dices, oye, estoy vivo, quiero que me devuelvan mis bienes, ¿no? Pero la condición es de que te pueden devolver todo, menos a la mujer, y mucho más si ya está casada, ¿no? Mucho más si ya está casada. Prescripción adquisitiva de dominio